Ya a las 19:30 vamos al plano internacional. Nos hemos estado ocupando de este tema en los últimos días. No es fácil entender qué es lo que está en juego acá y uno tiene por allí la sensación de que los mismos involucrados no terminan de comprender el tremendo desaguisado que se han fabricado y del que ahora no saben salir porque da la sensación todas las puertas que intentan abrir dan al abismo. Estamos hablando del Brexit, de la salida oportunamente votada en Inglaterra para salir, para escapar de la Europa unificada. Algo que aceptó Bruselas, por supuesto, con condiciones y que ahora es el Parlamento británico el que no termina de definir, poniendo a la gestión de Theresa May en un duro aprieto. Está en línea el analista internacional Jorge Elías. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Hola, Ricardo. Buenas noches. Bueno, a ver si podemos entender qué es lo que se está jugando en esto y cuál es la perspectiva, ¿no? Más que todo, el Brexit empezó con un engaño. Es decir, cuando David Cameron creyó en febrero de 2016 que había obtenido en sus negociaciones con Bruselas un acuerdo, un estatus exclusivo para la salida, mintió. Y esto fue sometido a un referéndum en el cual el 52%, redondeando, dijo que sí a la salida y el 48% dijo que no. Eso habla de la polarización de la sociedad británica en este caso. Vienen las elecciones anticipadas porque Cameron perdió el apoyo de su propio partido, gana Theresa May asume y desde enero de 2017 empieza a negociar con Bruselas lo que se llama el artículo 50 del Tratado de Lisboa, es decir, una salida ordenada, una salida blanda, un Brexit blando. El asunto es que aparece una señora, que es una ciudadana británica nacida en Guyana, que se llama Gina Miller, que recurre al Tribunal Supremo porque dice esto lo tiene que tratar la Cámara de los Comunes, no lo puede tratar la primera ministra por sí misma, el gobierno por sí mismo. Y a partir de ahí empieza el entuerto en la Cámara de los Comunes que continúa hasta hoy. Hoy, de hecho, el Parlamento aprobó aplazar el Brexit, pero rechazó un segundo referéndum, que era la propuesta de los laboristas, porque deslegitimaría el primero y porque no tendría legitimidad frente al primero. Es decir, si hubo ya un referéndum limpio y legal, más allá de la paridad de las cifras, bueno, ¿para qué hacer un segundo? Ahora, Jorge, además la posibilidad de que un nuevo referéndum dé vuelta al resultado anterior, ¿no? Podría ser por la participación de los jóvenes que no intervinieron en el primero, en masa, digamos, pero ¿y si da vuelta el resultado del primero, en qué quedamos? En otro lío. Es decir, en otro lío, es decir, es otro lío más. Lo cierto es que, bueno, hoy Donald Tusk, que es el presidente de la Comisión Europea, les dio una prórroga. Esa prórroga en principio fue aceptada, pero más allá de la prórroga queda ahora pendiente saber qué es lo que va a suceder finalmente, porque el Brexit está planteado, el Brexit es un hecho, y no hay mucha alternativa para salir de eso, salvo que finalmente el Reino Unido renuncie en forma unilateral a salir de la Unión Europea, barajen y den de nuevo, lo cual políticamente es un desgaste fenomenal porque hoy conservadores y laboristas y el Partido Democrático están totalmente divididos por esto. Inclusive se ha formado un bloque independiente entre conservadores y laboristas que se oponen al Brexit, lo cual marca el tono político que tiene esta confrontación ahí en la Cámara de los Comunes. Y sin olvidar el otro actor, la contraparte, que es Bruselas en este caso, que no les tiene ninguna tolerancia y que continuamente les está diciendo terminen de irse de una vez, ¿no? Bruselas lo que quiere es tener un interlocutor válido, es decir, cuando va Theresa May y Theresa May dice, bueno, esto lo voy a someter a la voluntad de la Cámara de los Comunes, en realidad está actuando como mediadora. En principio, por eso se ganó el mote de Maybe, es decir, Maybe, es decir, tal vez, porque era una forma de decir, bueno, no se sabe qué es lo que va a decir la Cámara de los Comunes, y después le pusieron Maybot, es decir, May Robot, una forma de decir, bueno, está actuando en forma como un robot, yendo y viniendo, trayendo
propuestas que finalmente no son aprobadas. La última tiene 585 páginas, que fue la rechazada finalmente por el Parlamento en la primera sesión de esta semana. Tiene 26 de una declaración política. Y el rechazo más que todo tiene que ver con la preocupación de ciudadanos que viven europeos que viven en el Reino Unido y británicos que viven en el continente, es decir, cuál va a ser su estatus legal, con las empresas que no saben qué es lo que va a pasar, porque hasta ayer la fecha era 29 de marzo, hoy se pospuso, pero estaban al filo. Y hay empresas y bancos que ya comenzaron a irse, ¿no? Sí, bueno, esto no fue traslado físico, sino fue traslado de domicilio, digamos, más que todo para resguardarse frente a la posibilidad de que deje de formar parte de la Unión Europea, se establezcan aranceles y demás. Y el otro tema es Irlanda. Irlanda pertenece a la Unión Europea, la República de Irlanda, e Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido. Claro. Y ahí hubo un acuerdo de paz que se fijó en 1998, después de 3 décadas de violencia. Bruselas lo que no quiere es una frontera física, es decir, que quede aislada la República de Irlanda, porque además la Unión Europea invirtió muchísimo en ese acuerdo de paz. Entonces, bueno, se juntan muchos elementos que tienen que ver también con un desgaste, insisto, un desgaste fenomenal. Ya en los partidos políticos es evidente, pero también en la sociedad. Los mismos británicos están hartos de todo esto, y Bruselas también, porque dicen ahora, bueno, estuvimos 2 años trabajando, ¿para qué? Porque ustedes no toman una decisión. Ahora, lo que sorprende también un poco es que con la cantidad de cachetadas que ha sufrido Theresa May, en otras ocasiones, en otras oportunidades, ya hubiera caído un gobierno, ¿no? Ningún primer ministro soportó 3 votaciones en contra. Empezó, la primera votación fue el 14 de enero, las 2 de esta semana se suman a eso. Anteayer se rechazó el Brexit blando, ayer se rechazó el Brexit duro, es decir, la salida así porque sí, a la cual se opuso Theresa May, pero por 4 votos. Es decir, no fue una gran victoria, así que se puede considerar otra derrota. Subsiste porque los británicos también tienen un sistema político bastante particular. Recordemos que es un país sin constitución, que se rige por actas, que puede convocar elecciones anticipadas. En cuanto el primer ministro pierde el apoyo en la Cámara de los Comunes, pero ahí también está la división de los mismos conservadores y la división de los laboristas. No ven en Jeremy Corbyn, que es el líder de los laboristas, un primer ministro potable, al menos por ahora, y entre los conservadores tampoco se ponen de acuerdo en quién podría suceder a Theresa May. Qué panorama, ¿no? Porque para cualquier lado que se apunte no se visualiza ninguna salida simple, ¿no? No hay antecedente, es decir, no hay antecedente de un divorcio tan conflictivo, de una salida a la Noruega, por ejemplo, que es lo que sería un Brexit blando, es decir, con acuerdo y con plazos. Lo que llevó Theresa May de Bruselas es, bueno, una salida ordenada a partir del 31, el 29 de marzo fecha tope, pero todo esto en forma gradual hasta el 31 de diciembre del año 2020. El Brexit duro, que fue rechazado ayer, era directamente el 29 de marzo, cortamos relaciones y se acabó. Y ahí hay que ponerse también la piel de 4 millones y pico de personas, que son las que viven en el Reino Unido y en el continente, de distintas nacionalidades, y que de repente se les garantiza el puesto de trabajo, se les garantiza el estatus de residente y demás, pero si pierden el puesto de trabajo, no se sabe si van a poder postularse nuevamente, y no se sabe si van a poder conservar la carta de residencia. Claro. La Unión Europea tiene un acuerdo de Schengen por el cual no se... cruzando el canal se convertirían en extranjeros de nuevo. Exactamente. Y deberían usar pasaporte y deberían entrar por 3 meses. Ojo,
En la Unión Europea es lo mismo. Un español que viaja a Francia puede estar 3 meses con su cédula, viaja, pero es como nosotros en el Mercosur. Puede estar 3 meses, ahora si va a trabajar tiene que pedir un permiso de trabajo, pero está dentro de las reglas comunitarias. El asunto es que si se sale del Reino Unido, queda fuera de las reglas comunitarias y es como si fuera a trabajar, no sé, a Estados Unidos, por ejemplo. Queda claro que en su momento, cuando se produjo el referéndum de Marras, el del 52% de adhesión, nadie tenía en claro el costo de esta operación, ¿no? Nadie lo midió, aunque fue una campaña de mentiras, es decir, las mentiras era que iba a ser el Reino Unido mucho más próspero, que el PBI iba a aumentar y demás, y resulta que ahora las estimaciones del mismo gobierno, que el mismo gobierno las quiso ocultar, hablan de un sacrificio de entre un 2 y un 8% del Producto Bruto Interno, e inclusive, estos son documentos del mismo gobierno británico, la posibilidad de revivir la recesión de 2008. Es decir, desde el punto de vista económico también tiene un costo fenomenal para los mismos británicos. Esa parte de la foto no la había visto nadie, ¿no? Esa parte de la foto la ocultaron y finalmente en la Cámara de los Comunes salta. Es decir, dicen, pero escúcheme, su propio gobierno está diciendo esto. Bueno, pero eran documentos confidenciales. Bueno, ya dejaron de ser confidenciales, ahora son públicos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, ahí está la otra parte de la discusión. Jorge Elías, te agradezco el habernos ayudado con el tema. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias.